Como después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días, así como el pueblo de Israel, una vez liberado de la esclavitud de Egipto, atravesando el Mar Rojo, fue llevado por Dios al desierto durante 40 años. Años en los que muchas veces fueron infieles, desobedientes a Dios. Pero fijaos que en este episodio el pueblo de Israel no solo se queja al Señor, sino que en el fondo le está poniendo a prueba, exigiéndole un milagro. ¿Está o no está Dios con nosotros? Es decir, le exigen un milagro para que les demuestre que continúa estando con ellos, que todavía le sigue siendo propicio, que no la abandonemos, que seamos fieles, que aunque al principio puede parecer duro y no se ve solución, pero quien opta por Dios al final siempre saldrá ganando, siempre. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar cómo después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días, así como el pueblo de Israel, una vez liberado de la esclavitud de Egipto, atravesando el Mar Rojo, fue llevado por Dios al desierto durante 40 años. Años en los que muchas veces fueron infieles, desobedientes a Dios. Y por eso ahí está Jesucristo en el desierto, para rehacer de algún modo lo que los israelitas deshicieron, vencer ahí donde ellos sucumbieron, reconduciendo así la historia de Israel hacia su verdadero destino, el cielo. Y para reconducir esa historia, Jesús empieza a ser tentado
ahí donde se produjo la primera fisura en la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y esto vale para cualquier tipo de relación, amorosa, de amistad, tratar de encontrar aquella primera fisura a partir de la cual la cosa empezó, digamos, a degenerar. Pues ahí está Jesús, siendo tentado ahí donde se produjo la primera fisura en la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y es que la primera tentación de convertir las piedras en panes guarda relación con la primera vez que los israelitas en el desierto se quejaron a Dios al no tener qué beber ni qué comer. Como ellos mismos reprocharon, ¿quién nos hubiera dado morir a manos del Señor en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos? Qué pronto se olvidaron, tan solo 3 días después, del gran prodigio que hizo Dios para liberarlos de la esclavitud de Egipto, abriendo para ellos las aguas del Mar Rojo. Y qué pronto nos olvidamos también nosotros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando nos toca vivir situaciones difíciles, duras, incluso aquellas en las que estamos casi al límite. Y entonces, olvidándonos de Dios, nos lanzamos a los brazos de lo primero que nos prometa algo de confort y suavidad, algo que suponga una tregua a tanta dureza, aunque sea a costa de traicionar nuestra fidelidad a Dios. Para saciar su sed, Dios los guió a un sitio donde había 12 manantiales de agua, que los padres de la Iglesia compararon a los 12 apóstoles, a los que Jesús escogió y envió para predicar al mundo entero su palabra, la única que puede saciar de verdad la sed más profunda del corazón del hombre. De ahí que Jesús respondiera: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para calmar su hambre les envió el maná, prefiguración de la Eucaristía, ahí donde la palabra de Dios hecha carne, nuestro Señor Jesucristo, se nos da como alimento. Y es aquí precisamente en el altar donde el hambre y la sed del hombre quedan verdaderamente saciados con el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces y cuántas personas tratan de saciar su sed de felicidad en cosas que no son Dios y que luego nos dejan más solos, más vacíos y más tristes? La segunda tentación con la que el diablo tienta a Jesús, que es la de tirarse desde el alero del templo, puesto está escrito que los ángeles lo cuidarán, lo sostendrán, no permitirán que tropiece, guarda relación con otro episodio del pueblo de Israel en el desierto, en el que se volvieron a quejar a Dios por falta de agua. Y esta vez se preguntaban: ¿está o no está Dios con nosotros? Y entonces Dios le ordenó a Moisés que golpeara con su bastón la roca de la que saldría agua para calmar su sed. Pero fijaos que en este episodio el pueblo de Israel no solo se queja al Señor, sino que en el fondo le está poniendo a prueba, exigiéndole un milagro. ¿Está o no está Dios con nosotros? Es decir, le exigen un milagro para que les demuestre que continúa estando con ellos, que todavía les sigue siendo propicio. Por eso Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios, porque era tentar a Dios. Y es que para Jesús arrojarse del alero del templo sería poner a prueba a Dios de que realmente sigue estando con Él. Y eso sería una falta de confianza en Dios, porque Jesús sabe que su Padre está siempre con Él. De hecho, Él vive
de esa confianza que no necesita ningún tipo de pruebas para saber que Dios sigue estando de su lado. ¿Y cuántas veces nosotros, ante dificultades y problemas, tenemos tendencia a poner a prueba a Dios, exigiéndole algún tipo de milagro, que se muestre, que actúe de una vez, que lo estamos pasando mal? Es aquello de ¿dónde estás cuando me haces falta? Jesús, venciendo esta tentación, nos da la receta: confiar humildemente en Dios, aun cuando parezca que no está o que no nos escucha, en lugar de que la soberbia nuestra se quiera alzar por encima de Dios exigiéndole un milagro. Pero a quien tienta a Dios nunca conseguirá de Él lo que le pide. Nunca. De esta manera no. Así no. Y en la tercera tentación, en la que el diablo le muestra todos los reinos del mundo y le promete que se los dará si a él le adora, se revela en el fondo cuál es la intención que hay de fondo en cada una de las tentaciones y cuál es el punto al que llevan, que es apartarlo definitivamente de Dios y del camino que Dios le ha trazado, y así adorar al diablo. Esta tentación alude al episodio conocido en el que el pueblo de Israel construyó un becerro de oro, diciendo que ese era el Dios que los había liberado de Egipto, apartándose así completamente del verdadero Dios, construyéndose su propio Dios, que precisamente por haberlo construido ellos está como por debajo de ellos, y así podrán disponer de él a su antojo, manipularlo y ponerlo a su servicio, convirtiéndose así ellos en los verdaderos dioses del mundo. Por eso Jesús contesta: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto, como diciendo, no me voy a apartar de Dios mi Padre y seguiré el camino que por amor a los hombres y para su salvación ha trazado para mí. ¿Y cuántas veces nosotros abandonamos a Dios para erigirnos en los dioses, los constructores de nuestra propia vida, al margen de Dios? ¿Y cuántos sufrimientos y heridas nos provocamos y provocamos a los demás por no haber querido seguir la voz del buen pastor y vivir a nuestra manera al margen de Dios? Y porque Jesús cumple en todo momento la voluntad de Dios su Padre y no se desvía del camino que Dios le trazó, llegó a la cruz. Ahí donde definitivamente aplastó y derrotó al diablo con todas sus tentaciones, para reconducir así al verdadero Israel de Dios, la Iglesia, hacia el cielo. Y es que Jesús no rehuyó las piedras del camino, al contrario, pasó por todas ellas para poder llegar a la cruz. Y desde el leño del madero, como si de leña encendida se tratara, se fue convirtiendo así en el pan de vida eterna, el pan que recibimos en la Eucaristía. Y ahí, no sobre el alero del templo, pero sí sobre la cruz, Jesús no pone prueba a Dios pidiéndole que baje de la cruz, que le baje de la cruz, sino que permaneciendo en ella se convierte en la roca que será golpeada en este caso no por el bastón de Moisés, sino por la lanza del soldado, de la que brotará ríos de agua viva el Espíritu Santo. Y en la cima del monte Calvario se convertirá no solo en el Rey de todos los pueblos de la tierra, sino que, como dijo el mismo Jesús después de resucitado, Dios me ha dado poder sobre cielo y tierra, no sobre todos los reinos de la tierra, sino también del cielo.
En el fondo, quien opta por Dios siempre sale ganando. Dios siempre da más. Pidámosle a la Virgen, a ella que permaneció de pie junto a la cruz, que de su mano nos mantengamos firmes en la fe y que seamos fieles a su Hijo Jesús, pase lo que pase y venga lo que venga, por difícil, duro y que se alargue en el tiempo, que podamos ser fieles al Señor, que no le abandonemos, que seamos fieles, que aunque al principio puede parecer duro y no se ve solución, pero quien opta por Dios al final siempre saldrá ganando, siempre. Pues le pedimos a la Virgen que nos ayude a ser fieles a su Hijo, pase lo que pase, venga lo que venga.